Me bajé directamente a Chile. Oye, a ver, pongamos una reflexión para conversar. A veces cuando uno está de vacaciones y sale de su casa, empieza a echar como de menos algunas cosas de la casa, ¿eh? La cama, ¿verdad? La almohada, la ducha, el baño. Ahí a veces dicen que se junta la biología con la psicología y otras cosas. Entonces hay una lógica de contraste. Entonces, a propósito de eso, me acordé de cómo, y aquí lo va a aterrizar la política, cómo el presidente Piñera en su segundo mandato, después del estallido, después de la pandemia, para hacerla corta, salió con una aprobación bastante baja, al alza respecto a lo que tenía, pero bastante baja, bajo el 20%. Y mucha gente decía, bueno, jamás va a volver a tener el valor y la apreciación ciudadana que en algún minuto tuvo. Y resulta que empezó a subir en las encuestas el presidente Piñera, y empezó a subir en la valoración, e incluso hasta antes de su muerte, incluso algunos hablaban de que podía tener intenciones de una tercera presidencia, después de haber tenido una aprobación del 7% como tuvo en algún minuto, y hoy día es visto por muchas encuestas, por muchos estudios de opinión, como uno de los mejores presidentes desde la vuelta a la democracia. Y eso no tiene que ver con el significado y la muerte del presidente, ¿verdad? Y lo que eso significa en términos de cómo se aprecia su figura. Venía subiendo desde antes. Y con esto lo que quiero decir es que de alguna manera la figura del presidente Piñera empezó a crecer también por contraste, al compararlo con la gestión que tenía el presidente Boric. Es decir, un presidente que hablaba, le ponía más foco a la retórica, a la simbología, versus un presidente que gestionaba, un presidente que prometía, versus otro que cumplía, etcétera. Un presidente sin corbata, otro con corbata, uno institucional, otro más, digamos, menos institucional o menos clásico tradicional. Y eso empezó a hacer que subiera la aprobación del presidente Piñera, pero también por contraste. Hoy día tenemos al presidente Kast como futuro presidente, y la pregunta es si vamos a vivir también esta lógica de añorar algo de lo que había en el pasado, no solo para revitalizar la figura del presidente Boric, sino que también para cuestionar eventualmente la figura del futuro presidente Kast. Y creo que eso abre un interrogante interesante, es decir, hoy día la figura del presidente Boric está bastante desgastada, particularmente en quienes lo desaprueban. Hay mucha rabia, claro. Mucha rabia, mucha molestia, pero también tiene un 30 y algo por ciento que lo adora y que es incondicional el presidente Boric. Y la pregunta es, ¿habrán cosas que gobernando Kast la gente o la ciudadanía empieza a echar de menos en Boric y que terminen también afectando la imagen de José Antonio Kast? Y mi respuesta o mi proyección es que algunas cosas siempre van a aparecer. Y ahí creo que, entre otras cosas, aunque suene hoy día algo absurdo, es que el gobierno futuro es un gobierno que se ha planteado netamente como un gobierno ejecutivo, un gobierno de emergencia. Quizá un poco más político y menos tecnocrático que el del presidente Piñera, pero absolutamente de emergencia y orientado a 2 o 3 áreas de gestión fundamentales, pero sin un relato detrás, sin una épica, sin una simbología, que era lo que sobreabundaba y cansaba en algunos casos con el presidente Boric. Entonces, ¿qué pudiera pasar el día que a lo mejor la gente se empiece a frustrar si es que los resultados no llegan tan rápidamente? No sé, porque que la delincuencia, la inseguridad no baje significativamente, aun cuando se puede bajar el temor porque es más manejable comunicacionalmente, pero en la economía, por ejemplo, que tiene que ver con el bolsillo, es algo muy contrastable, que la gente puede sentir claramente, hay una expectativa muy alta de que las cosas mejoren. Entonces, ¿qué puede pasar? A la migración, exactamente. ¿Qué va a poder sostener al gobierno del presidente Kast hoy día, que no tiene un gran relato articulado o una épica que creo que, entre otras cosas, ayudó a sobrellevar mucho al presidente Boric, un gobierno que no tenía un gran delivery, que no tenía una gran gestión, y por lo tanto que se sostenía en esta lógica transformadora, en esta nueva generación, cosas que a muchos lo cansaron, pero que logró sostener un tercio de la aprobación. Dale, Paz, y después sigo para cerrar mi... Eso, un comentario breve de La Paz y después seguimos el siguiente bloque, sí. Es un buen punto de partida para la actualidad ahí quiero terminar proyectando qué es lo que creo yo va a ser la luna de miel del presidente Kast. Ya, Paz. A ver, muy buenos, muy interesantes tus puntos, Cristian. Yo también he pensado acerca de cómo se van a manejar las expectativas. Por ejemplo, en el tema de la migración, me parece que se han elevado tanto desde la campaña, casi sin límite, acerca de cómo eso se puede manejar cuando en realidad es un problema complejísimo y que requiere un manejo regional, y que por lo demás la situación en Venezuela como foco de migración no está estabilizada como para decir que la migración va a terminar de llegar y que la gente va a volver a su país, por mucho que hayan ganas. Entonces, yo también estoy preocupada por eso y también he pensado acerca de este tema de la falta de relato y de la falta de componente político, por ejemplo, en el gabinete, porque se trata mayormente de independientes sin un gran perfil político. O sea, puede ser que sean buenos en la gestión,
pero la gestión no es el relato como sí lo fue en el caso del presidente Piñera, una persona que estaba encima de la gestión de forma intensa. Micromanagement, incluso se hablaba. Totalmente, Claro. esas famosas bilaterales. Entonces, sí, yo creo que hay que preocuparse de ese tema, cómo se manejan las expectativas y si vamos a extrañar algo. La verdad es que yo creo que Chile en general es un país muy crítico y poco benevolente con sus ex jefes de Estado y de hecho el tiempo puede tener efectos distintos. Lo tuvo beneficioso respecto de Piñera, pero por ejemplo lo ha tenido negativo respecto a la presidenta Bachelet, que siempre terminó su mandato en general con bastante buena aprobación y ahora ves que su campaña para ser secretaria general de Naciones Unidas todavía no, en su propio país, no agarra suficiente vuelo.